Entonces, el proyecto político del nacionalismo reformista que apuntaba a una triple reforma, política, económica y social, con el objetivo general de alcanzar como, digamos, el desarrollo de un capitalismo autónomo. La reforma política involucró cambios que tendían a democratizar la estructura de dominación, integrando políticamente a las clases subordinadas, o sea, esta clase obrera en ascenso y el campesinado, según el caso. Una de las herramientas para lograr esta integración fue la movilización de las masas, ¿no? Para demostrar, como demostración de poder, para demostrar el apoyo popular a las políticas de gobierno y la lealtad a el líder, porque por supuesto la fortaleza del liderazgo e incluso eh, el recurso a prácticas autoritarias para, digamos, complementarias a eh, la, al régimen, los mecanismos institucionales del régimen existentes, fue como una constante. Otra herramienta fue la organización de las clases subordinadas bajo la regulación del Estado, ¿no? A través de asociaciones civiles, pero sobre todo de sindicatos. Este es como el primer periodo de fuerte, digamos, el primer salto cuantitativo en la organización obrera y la afiliación, sobre todo la afiliación. Eh, por, por, lo tanto, se podría decir que en los gobiernos nacionalistas la democracia se sostenía tanto en las instituciones liberales tradicionales, seguía, en general había elecciones, había partidos, había parlamento, había eh, leyes fundamentales, hablando digamos, eran regímenes constitucionales y demás, eh, pero esta democracia liberal recibía ayuditas, ¿no? Digamos, recibía complementos en la movilización de las masas y la organización corporativa de las distintas de las clases sociales fundamentales, porque no solo afectaba a las clases populares, sino que también se apostaba a la organización corporativa del empresariado. Es decir, complementar la mediación política partidaria tradicional por canales parlamentarios y electorales con la llamada mediación corporativa a través de la asociaciones eh, coordinadas o controladas directamente por el Estado, o si no coordinadas por el Estado que las convocaba a, de manera más o menos regulada, a espacios de concertación. En la coyuntura de crisis política, los gobiernos nacionalistas generalmente reaccionaban con un incremento de los aspectos autoritarios del régimen, agudizando el control sobre la sociedad, reprimiendo a la oposición, apostando más a la movilización popular y a la mediación corporativa, ¿no? Pero en general, salvo con excepciones como pudo ser, como por ejemplo el caso de Brasil con el Estado Novo de Getúlio Vargas, en el resto de los casos nunca hubo intentos serios de reestructuración del régimen político en clave corporativo, autoritario corporativo, ni mucho menos. Es el caso de Brasil es relativamente excepcional. En los otros casos, o no se logró, como sucedió en el caso, por ejemplo, de Ibáñez en Chile, no lo logró, fracasó. En los otros casos, como Cárdenas en México o Perón en Argentina, no lo intentaron nunca seriamente, sino que preferían este equilibrio entre la democracia liberal, que tenía larga tradición que tenía larga tradición, por ejemplo, en la Argentina, con nuevas formas de organización y de movilización de las masas. ¿Qué podemos decir de la reforma social? Y la reforma social tenía como objetivo conseguir la conciliación de clases, seguir una política de conciliación de clases, que en el lenguaje de este nacionalismo reformista apuntaba a la armonía social y la preservación de la comunidad, ¿no? de la comunidad nacional, de la nación entendida como comunidad.
Para eso se debía buscar una mayor regulación estatal de las relaciones sociales entre las clases dominantes y las clases subordinadas. Esto está relacionado con lo que dijimos anteriormente, protegiendo a los trabajadores y al campesinado a través del reconocimiento de los sindicatos, la aprobación de leyes sociales progresistas. También se sostenía que había que adoptar una política económica que cambiara la estructura de la acumulación y perseguir un desarrollo capitalista autónomo. Acá ya nos vamos adentrando porque es inevitable, ¿no?, pasar de lo social a lo económico automáticamente. Cambiar la estructura de acumulación para adoptar una estrategia de desarrollo capitalista autónomo suponía reemplazar el liberalismo por la planificación estatal con miras a, por ejemplo, nacionalizar estatizar sectores estratégicos de la economía, desarrollar la industria, sustituir importaciones, proteger el mercado interno, llevar adelante una redistribución progresiva del ingreso y en los casos en los que el campesinado era un sujeto movilizado y relevante, apostar a reformas agrarias que en general se planteaban como favorecer el surgimiento, la preservación en el caso de lo que la había y su expansión, o en algunos casos el surgimiento de una clase media rural, integrada por pequeños y medianos propietarios y productores. Generalmente las propuestas de reforma agraria del nacionalismo, de los gobiernos nacionalistas, miraban mucho a la llamada vía farmer, ¿no? Eran como retornos, el eterno retorno sobre la cuestión de la vía farmer en contraposición a la vía oligárquica o prusiana de desarrollo del capitalismo agrario. En general no se hablaba de una reforma agraria de carácter socialista. En síntesis, para el nacionalismo reformista el Estado era como la herramienta esencial para el logro de los objetivos de esta triple transformación, ¿no? Tenía que ser un mediador por encima de las clases sociales, las facciones políticas y los distintos sectores de interés, un árbitro en los conflictos, el director de la economía y el organizador de la comunidad. Básicamente. Ahora, ¿quiénes apoyaron a los nacionalismos reformistas? Ya mencionamos, ¿no? La burguesía industrial, con conciencia nacional, la clase obrera, pero también, ¿no?, la facción nacionalista de las Fuerzas Armadas. El apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas en un momento en el cual éstas se estaban convirtiendo en un sujeto de cada vez de creciente peso en el sistema político, se reveló como fundamental. Y va a ser como una de las herencias de este periodo a posteriori. Ahora, también en algunos casos esto va a ser muy evidente en Brasil, en Argentina un poco menos, pero habría que mirar más al interior para ver el impacto que tuvo, que fue mayor de lo que se suele creer. Dirigentes políticos de partidos tradicionales, pero históricamente excluidos del poder por la dominación oligárquica. Acá también el movimiento nacionalista va a ser un gran recolector de heridos por la dominación oligárquica, que en su proceso de hiperconcentración sobre un pequeño grupo y creciente exclusión incluso de otras fracciones de la clase dominante y de dirigentes políticos de otros partidos, en su imposibilidad de ensanchar su base social y ampliar su arco de alianzas, van a generar una especie de personal político en disponibilidad de cualquier alternativa política que aparezca. En su momento el reformismo liberal y
el nacionalismo reformista en la década del 30 y del 40 se va a nutrir de muchos dirigentes tradicionales. Eh, Ahora, ¿cuáles eran los principios ideológicos de este nacionalismo? Bueno, el intervencionismo estatal, el industrialismo, el antiliberalismo, la convicción de que la reforma social, junto con la organización fundamentalmente corporativa de la sociedad toda, pero sobre todo de las clases populares, es fundamental para garantizar la estabilidad y la armonía social. Según el caso, el obrerismo o el agrarismo antioligárquico, hay un fuerte discurso antioligárquico. En este sentido, si quieren más referencias, pueden ver la obra de Laclau sobre cómo es la articulación populista. En ese sentido, él dice cosas que tienen sentido. Es cierto que el populismo articula reivindicaciones, pero siempre en una clave que opone un amplio bloque mayoritario integrado por el pueblo contra un bloque minoritario que es el llamado bloque de poder, fuertemente ligado a la oligarquía, entendida como una categoría negativa. Después, el antiimperialismo. No un antiimperialismo en clave leninista o marxista ortodoxa, sino un antiimperialismo con nombre y apellido, ¿no? En contra de la dominación británica, en contra de la dominación estadounidense, como que Gran Bretaña y Estados Unidos van a ser los nombres propios de esta versión del antiimperialismo que se ve en clave de antinación, no con las características que nosotros lo vimos en una de las clases anteriores. Eh, Ahora, los aspectos más positivos de la ideología también son, se pueden ver a través de como su objetivo central, que es construir una democracia social, ¿no?, integrada, que superara la democracia liberal individualista que entendían que era disolvente. Por otro lado, como ya mencionamos, promover el desarrollo de un capitalismo autónomo y humanizado. Esto, palabras textuales. Posteriormente, en la década del 40, ante la emergencia del conflicto entre capitalismo y socialismo, la llamada Guerra Fría, muchos de estos regímenes van a tratar siempre de adoptar una posición intermedia. Y se van a proponer como alternativa, como una alternativa independiente sin alineamientos. Pero bueno, como balance o como conclusión se podría decir que si bien no se puede negar que el nacionalismo reformista constituyó un gran avance en la democratización política, en el desarrollo económico y en la igualación social de las sociedades latinoamericanas, se mostraron incapaces de superar una serie de límites que terminaron provocando su agotamiento y caída. En primer lugar, sus reformas económicas y sociales nunca llegaron a cambiar radicalmente la estructura dependiente del sistema capitalista, ni cuestionaban el poder económico de la clase dominante. Ellos querían desarrollar un capitalismo más autónomo y menos desigual, pero nunca pretendieron reemplazar el capitalismo por otro sistema. Mucho menos llevar adelante la expropiación de la clase de la burguesía. Ellos entendían que el Estado tenía que intervenir en los conflictos como un árbitro, ¿no?, con el objetivo de reconciliar a las partes enfrentadas y realizar modificaciones que mejoraran el sistema existente. O sea, fueron movimientos reformistas, no fueron revolucionarios, que trataron de cumplir con las tareas de la democratización y el desarrollo pendientes de la revolución burguesa y que habían quedado pendientes por la decisión de la clase dominante bajo la dominación oligárquica. Pero bueno, con esto creo que ya por ahora está bien. En todo caso, todo lo demás lo dejamos para retomar en la próxima clase. Así que me despido.